Muy buenas alumnos, aquí Breaking Bad una vez más para hablar de química y en la clase de hoy vamos a estudiar qué es una valoración ácido-base y su fundamento teórico. El concepto de valoración ácido-base no es nada más que una técnica analítica que se utiliza para calcular concentraciones de disoluciones de ácido o de base que desconocemos. Por ejemplo, si tenemos una disolución de sosa cáustica cuya concentración desconocemos, utilizamos una valoración con un ácido de concentración conocida para calcular la concentración de esta disolución incógnito, ¿vale? El procedimiento experimental consiste en colocar la disolución incógnito dentro de un matraz Erlenmeyer y con una bureta graduada ir contando los mililitros de ácido que echamos para neutralizar dicha base. Entonces, cuando lleguemos al punto final de la reacción y se haya neutralizado toda la base, podemos, mediante unos cálculos estequiométricos, calcular la concentración de la disolución incógnito. Esto dicho así es muy claro, pero ¿cómo hacemos para calcular cuándo termina la reacción? Porque eso a priori no parece muy trivial. Pero bueno, como vimos en vídeos anteriores, ya hemos estudiado cómo se mide el pH con un pHímetro o con un indicador ácido-base, y bueno, pues en el caso de las valoraciones se suele utilizar indicadores, puesto que tienen un color en medio ácido y otro color en medio básico. Y ahora vamos a tener que tirar un poquito de pizarra. Supongamos que estas líneas de aquí ambas son rectas y son perpendiculares, pues aquí vamos a dibujar nuestro diagrama de reacción en la valoración ácido-base. Entonces, en el eje X vamos a colocar el volumen que añadimos del ácido o base de concentración conocida. O sea, nosotros vamos añadiendo nuestra disolución de concentración conocida y eso es lo que vamos a ir marcando aquí. 0 sería que no hemos añadido nada y 100% sería que lo hemos añadido todo, ¿vale? Entonces, volumen 0 y hasta volumen final, lo que sea, ¿vale? Y en el eje Y vamos a poner el pH. Ahora, muy bien, ¿cómo evoluciona el pH dentro de una valoración ácido-base? Pues hay dos casos principales. Supongamos que tenemos una base fuerte y que la estamos neutralizando con un ácido fuerte, ¿vale? Si tenemos una base fuerte, el pH inicial va a ser un pH elevado y a medida que vayamos añadiendo el ácido, este pH va a ir bajando hasta un punto determinado ya donde lleguemos a un mínimo, ¿no? O sea, vamos a tener al principio un pH elevado, vamos a tener un descenso muy drástico de pH y luego vamos a tener un pH muy ácido, pero siempre prácticamente constante. Esto sería el primer trozo donde estamos pasando de básico a ácido y luego el segundo trozo donde ya es ácido ad eternum, ¿vale? Entonces, este punto de aquí, el punto de inflexión, se conoce como punto de equivalencia. Es donde tenemos la misma cantidad de ácido que de base. Y esto, dependiendo del ácido y la base, puede ser que sea pH 7. En el caso de una base fuerte y un ácido fuerte, sí sería un pH 7. Y si el caso fuera lo contrario, que partiéramos de un ácido fuerte y fuéramos neutralizando con una base, al principio el pH sería muy ácido, y a medida que fuéramos añadiendo base, pasaría lo mismo, en un punto dado, subiría el pH de repente hasta muy básico. Y sería 3/4 de lo mismo, pero al revés, como podéis ver, y en este punto de nuevo se daría un punto de equivalencia que estaría alrededor de 7. Pues muy bien, los indicadores ácido-base suelen tener un color en medio ácido y otro color en medio básico. Por ejemplo, la fenolftaleína es incolora en medio ácido y de un color rosado en medio básico. De modo que lo que vamos a notar nosotros si hacemos una valoración de base a ácido es que vamos a ver un cambio de rosado a incoloro, y si estamos valorando un ácido de concentración desconocida con una base, vamos a notar un cambio de incoloro a rosado. La fenolftaleína se suele usar bastante en estos procedimientos porque el cambio de color es bastante drástico, de incoloro a rosáceo, y eso se ve bastante bien. Hay unos indicadores que tienen unos cambios de colores un poco menos notables, como de amarillo a rojo o de azul a verde. Entonces la fenolftaleína es muy buena para este tipo de valoraciones en las cuales tenemos un ácido fuerte y una base fuerte por valorar.
Y esto es todo en cuanto a la teoría de una valoración ácido-base. Quiero que quede claro el concepto de que es una técnica analítica que se utiliza para calcular la concentración de ácidos y bases cuya concentración no conocemos, a partir de bases o ácidos, respectivamente, cuyas concentraciones sí conocemos. Y esto es todo, chicos. Yo espero que os haya sido útil esta clase, que hayáis aprendido algo sobre el tema de las valoraciones, y ya sabéis, a disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor.